Las Caras del Éxito es un podcast oficial del Marriott Student Review, una revista estudiantil de la Escuela de Negocios de BYU. Bienvenida, Fernanda, a un episodio más de Las Caras del Éxito. Yo conocí a Fernanda ya casi hace un año, ¿verdad? Sí, que ya nos casi un año. Y Fernanda también es una estudiante internacional, al igual que yo, y es de El Salvador, estudiante de negocios, ¿verdad? Y la presidenta del Newman Club, que es el club católico aquí en BYU. Former president. Ahorita Former. soy vicepresidenta. Okay. Javi está haciendo un increíble trabajo como presidente ahorita y solo queda ver todo lo que va a llegar lejos en el futuro. Y hoy queremos conocer un poco más de tu perspectiva, de tu experiencia aquí en BYU. ¿Puedes empezar? ¿Cómo supiste de BYU por la primera vez? Creo que comenzó cuando estaba ya en tipo 11º o 12º. Estaba aplicando a universidades afuera de El Salvador y apliqué a unos aquí en Estados Unidos, pero por diferentes razones terminaron no funcionando y me quedé trabajando un año en El Salvador. Y para ese entonces mi mejor amiga de bachillerato estaba aplicando también aquí a Utah, a UVU, y me dijo que también iba a aplicar a BYU. Y de ahí descubrí la Business School y la Tuition, que para una educación aquí en Estados Unidos era súper buena. Y solo decidí aplicar, aunque no era miembro, y me aceptaron. Nos aceptaron a los dos. Muy bien, y entonces esa es la parte clave por la cual quería que empezáramos. ¿Cómo supiste de BYU? Como ella mencionó por contexto, Fernanda no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces para la mayoría de personas que vienen aquí, de hecho 99% de los estudiantes, de los más de 30.000 estudiantes, son miembros de la iglesia. Sí. Y han crecido escuchando la iglesia. Incluso yo, esa fue una de las razones por las que yo quería venir a BYU, porque yo había escuchado a BYU, que era la universidad de la iglesia, y me pareció un lugar excelente donde está una buena educación en un país como los Estados Unidos, y encima de eso tener esa parte de la fe, esa parte religiosa en comunión. Entonces, desde una perspectiva un poco diferente, ¿cómo fue que encontraste que BYU podía unir esas dos cosas para vos, una educación secular y una parte de la fe, cuando tu fe es diferente, un poco diferente a la de nosotros? Sí, creo que la gente afuera de Estados Unidos tiene como que este estereotipo de que venir a estudiar a Estados Unidos por lo que las películas te enseñan o las series de televisión, cosas Lo de así. Hollywood y todo. Ya, pero de ahí vi que tenían como valores, vi lo del Honor Code y que tienen bastante, que tenés que tomar clases de religión. Entonces eso me pareció como que, ok, sigue estando en Estados Unidos, pero tienen valores, como que podemos agree con esos valores. Y me pareció que era una buena oportunidad que valía la pena intentar. Y hasta ese entonces nunca había escuchado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿correcto? Los conocía como mormones. Ajá. Y tenemos un templo cerca de un centro comercial que está por el súper céntrico en El Salvador. Ok, pero nunca habías conversado con nadie que era miembro, ¿no habías visto a los misioneros? Creo, no, a los misioneros no. Nunca. Pero tuve una compañera que sí era mormona, pero fue en mi primer colegio. Ok. Entonces perdimos como que el contacto y así. Claro, entonces era algo nuevo, para vos de cierta manera, ¿verdad? Sí. Y entonces encontraste esta universidad y creo que es importante también el contexto. La otra universidad que aplicaste es una universidad católica, Sí, ¿correcto? apliqué a Catholic University of America, está en Washington, D.C. Y te aceptaron. Sí. Ok, Me aceptaron, me dieron media beca, pero igual sigue estando súper cara. claro. Incluso fui a conocer el campus con mi mamá y ahí nos dimos cuenta de cómo iba a ser el transporte. Era un poco sketchy todo el tema del metro. Era mucho más caro vivir Washington, D.C. Y decidí defer un año y aplicar para ver si me daban becas, cosas así. Pero me decidí quedar en El Salvador un año y de ahí ya. Incluso ya tenía mi visa para CUA, visa de estudiante. Okay. Y me tocó ir a la embajada y fue bien chistoso porque me dicen de CUA y de llevar mis papeles que me iba a cambiar a BYU. Y el cónsul incluso me preguntó como que si había cambiado de religión o algo así. Y yo no, solo voy a estudiar. Ok.
Ok, qué interesante que te pasó eso, un poco diferente de lo que habías envisionado de poder, digamos, ir a la Universidad Sí. Católica. ¿Fue un cambio drástico para vos terminar en una universidad con creencias diferentes a las tuyas? Creo que fue un poquito culture shock, tanto de El Salvador con Estados Unidos y como la religión, como venir de católico a venir aquí full ambiente LDS. Ujú. Más que todo porque estaba acostumbrada a ir a servicios con mi hermana, íbamos a hora eucarística todos los jueves, entonces ya sabíamos que íbamos a ir a ver a nuestros amigos, cosas así. Y de ahí venir aquí y trataba de ir a misa, pero me costaba también. Ya. ¿Qué desafíos encontraste a la hora de tratar de ir a misa? El transporte. Los Ajá. domingos no hay transporte público, entonces querer ir, o es súper limitado. Entonces querer ir a misa es tratar de ir, levantarte como que 2 horas antes, tomar un bus, un tren o algo. Pero los domingos no hay tren, entonces eh, sí, eso. O tal vez tratar de conseguir ride. Y eso me imagino que lo ha hecho un poco más difícil. Sí, eso era como que te dejaba pensando, ¿tengo que ir a misa hoy o no? Pero mi amiga pasaba por mí a veces, íbamos a ride, eh, nos íbamos al gimnasio o al súper después, cosas así. Pero a veces nos quedábamos dormidas y era como que el otro domingo, cosas así. Claro, claro, porque es diferente. Y quiero que podamos explorar esa parte de cómo has logrado vivir tu devoción dentro de BYU, cómo BYU te ha proveído esa oportunidad. Porque me comentaste, ¿verdad? Que muchas veces las personas aquí no, como se sorprenden de saber que no eres miembro de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Puedes compartir una experiencia reciente de eso? Bueno, no es tan reciente, fue como mi primer semestre. Ok. Pero estábamos en una clase que es solo para no miembros y es Intro to Church, que hay ciertas clases que están designadas para estudiantes que no son miembros de la iglesia y las hacen como que explican más cosas, hay más oportunidad para hacer preguntas. Entonces, estábamos hablando de qué clases estábamos tomando con gente así que conoces en campus. Y yo mencioné que estaba tomando Intro to Church y me dicen, ah, ok, ¿y por qué lo estás tomando? Y yo, ah, porque soy católica. Y me dice, y de ahí ves como que la reacción de ellos, como que, oh. Y de ahí te piden tu número y de ahí mágicamente los misioneros te escriben más tarde. Pero sientes como que abrís un poquito espacio para hablar de tu fe y cómo puedes aprender de otras. Y ya, ahorita ya terminé todos mis créditos de religión. Ah, muy bien, qué bien. Ujú. Y entonces, ¿has tenido interacciones con los misioneros y cosas así que dices que te han contactado? Me han escrito, pero no es como que nos hayamos reunido así. A veces los veo en el campus y solo los saludo y de ahí me acompañan a caminar en lo que llego hasta el otro edificio, pero eso ha sido todo. Claro. ¿Y puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia, cómo has logrado como incluirte e interactuar y como hermanar en una manera que no solo es como que en una manera en la que estás enseñando también o compartiendo de tu religión con los demás? Cuando comenzó todas las clases, el semestre, descubrí que había un Bible Study aquí para no miembros y de ahí me puse a buscar más y descubrí que también había un club de católicos, el Demon Club. Escribí y nadie me contestó, de ahí encontré un correo eh, y así llegué hasta Jim, que es el BYU Chaplain, y de ahí él me recomendó que hablara con este otro niño que era católico aquí en la universidad. Entonces por fin dijiste, encontré a alguien más. Ajá, entonces era como que, ok, sí, no soy la única. Empezamos a hablar y todo, hablamos de querer reactivar el club católico, éramos 4 en total y de ahí lo reactivamos y empezamos a reunirnos, teníamos como que actividades como solo Chick-fil-A, como que conocernos y así. Y de ahí fuimos como que hablando más con la Interfaith Student Association,
De ahí conocí más gente que estaba interesada en ir a eventos y cosas así. ¿Podrías explicar brevemente qué es la Interfaith Student Ok. Association? Es básicamente un club que, bueno, es una asociación que está dentro de la escuela de religión, que lo que quieren es abrir diálogos entre estudiantes de diferentes religiones. Si no me equivoco, en campus hay como 30 religiones diferentes, a veces hay un estudiante de una religión, pero no nos damos cuenta o pensamos que todos somos LDS y a veces nos cerramos como que en eso de que solo esto, pero hay tantas cosas que podemos estar aprendiendo y eso es lo que ellos quieren promover, que interactúes con otras religiones, que aprendas de ellas y que haya como que un exchange de valores. Y han hecho bastantes actividades y eventos en campus también. Ok, entonces los conectaron a ustedes dos, los dos estudiantes católicos, con esta asociación de estudiantes para intercambiar estos conocimientos de la fe. ¿Qué pasó luego? Después de que empiezas a hablar y haces algunos eventos, cosas así, básicamente se vuelve como que solo hang out con tus amigos. Fuimos a un trip de Interfaith a Boston y logramos conocer otras culturas y cosas así. Fuimos a una mosque, un templo y cosas así. Entonces siento que se vuelve solo un súper buen propósito y solo lo estás haciendo con tus amigos. Y no se siente tanto como que, estoy como que trabajando haciendo esto, sino que como que logro pasar tiempo con ellos. O sea que BYU te ha permitido no solo fomentar y compartir tu fe, pero también conocer otra fe religiosa. Sí, yo le cuento a mis papás como que todas las cosas que estamos haciendo y así, y les digo que estoy aprendiendo tantas religiones, aunque la predominante es LDS, pero hay oportunidades para aprender de varias. Y este summer hice un study abroad que el tema era justo Global Religious Leadership. Okay. Fuimos a un templo Sikh, fuimos a otra mosque, aprendimos sobre toda el background de los anglicanos y fuimos a LDS Church, fuimos a Catholic Church. Entonces, podés aprender varias, solo tenés que estar abierto a buscar estas oportunidades también. ¿Y cómo eso ha fortalecido tu propia fe? Fue bien interesante porque a veces me preguntaban cosas que yo ni siquiera sabía. Había que investigar, a ver qué Entonces dicen. tenías que investigar, entonces te hace leer un poco más, cuestionar cosas también, no solo como que decir como que, sí, hay que hacer esto, pero ¿por qué? Y pensar, ser un poco más literario en todo eso. Ya. Me parece interesante y quiero escuchar lo que piensas de esto, porque, por ejemplo, una de las razones por las que yo quería venir a BYU es porque miembros de la iglesia, esa parte que te digo, de tener esa parte en común, y me parecía increíble, ¿verdad? Se me hace que también eso es lo que querías de cierta manera cuando estabas tratando de ir a la Universidad Católica en Washington. Entonces, yo cuando vine aquí, como se me facilitó un poco tener esa parte para compartir y sentí como, la idea era como, va a ser más fácil vivir mi religión o va a ser mucho más, mucho mejor poder tener esa comunidad que existe. Entonces, esa fue como mi experiencia y pues siempre es diferente las expectativas con la realidad, pero es una parte que es predominante, ¿verdad? Y a los barrios de jóvenes que existen aquí se reúnen en el campus, o sea, hay mucha facilidad donde no tienes tal vez el inconveniente de que, no hay transporte hoy porque vas a la iglesia en el mismo salón donde estudias química y física Sí. entre semana, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber cómo tu devoción de ir a una escuela donde la religión es diferente, cómo eso ha tenido el efecto opuesto en incrementar tu devoción, ¿verdad? Al punto de que te convertiste, ¿verdad?, en la presidenta del club, que lo reviviste y todas las cosas que has estado envuelta. Entonces, ¿cómo ha funcionado eso para ti? Que ha sido como casi que lo opuesto. Llegaste a un lugar donde eras la minoría, por así decirlo, y has podido dar fruto. Hay algo que siempre lo trato como que relate con esto,
que si te fijas como que las estrellas solo las puedes ver cuando no hay mucha luz, entonces es un poquito de eso, como que no las puedes ver al menos que no haya luz. Entonces es como que aprecias tanto el poquito que tenés que le querés sacar el provecho lo máximo posible. Y creo que también ha sido encontrar gente católica aquí que literalmente se han vuelto mis mejores amigos, o gente que simplemente les interesa como que los eventos que hacemos, o te preguntan, o no solo tienen como que un proyecto para convertir, sino que de verdad quieren ser amigos. Eso me ha ayudado un montón. Y bueno, cuando estaba viendo todo eso de cómo ir a misa y cosas así, encontré un Bible study que era en Orem, pero igual era bus, caminar y de regreso. Pero ahí me enteré de otro, como que Newman Center. Nosotros tenemos el Newman Club, pero ellos son el Newman Center, entonces dije, están relacionados. ¿Podrías explicar qué es eso? Sí, es como que digas como que una casa, pero es una iglesia. Entonces ahí tenés estudiantes que son partes como del programa de residentes y se tratan de organizar actividades como de comunidad, del fe, Bible Studies, para promover que la gente viva su religión durante la universidad. Porque siento que, no solo los católicos, sino que siento que todos vamos con diferentes propósitos durante la universidad, como que yo sí quiero estar dentro de mi religión, tal vez otros quieren ver otras, quizás otros no quieren ver nada de religión. Entonces, alrededor de Estados Unidos hay Newman Centers que lo que quieren es que puedas vivir tu religión. Básicamente ahí puedes tener misa, Bible study, comunidad. Y yo comencé a ir a adoración y misa durante la semana, tomaba el tren a Salt Lake. Y me empezó a caer súper bien la gente que estaba ahí, la comunidad se sentía muy linda. Y decidí aplicar a ser uno de los residentes, solo por... No perdía nada aplicando. Y me aceptaron, entonces comencé a vivir ahí desde el año pasado y ahorita es mi segundo año y me encanta porque es como que llegas, tenés roomies que también quieren lo mismo que tú, como que vivir tu fe. Y siento que yo salgo de aquí, de BYU, veo a mis amigos, lo máximo, hacemos como que cosas del trabajo, para non-LDS students, y aprender de tantas cosas, pero de ahí puedes ir como que manejas para tu casa y de ahí ya es como que te recargas un poquito de tu misma religión o de tu mismo ambiente un poquito. Así que tenés lo mejor de los dos lados. Qué bueno que has podido encontrar ese balance entre navegar estos dos mundos. Y me gustó mucho esa analogía que hiciste de las estrellas, de cuando que brillan más o las puedes ver mejor cuando no hay contaminación eléctrica. Fantástico. Otra parte que quiero que nos comentes un poco de tu experiencia, porque al final del día creemos en muchas de las mismas cosas. Creemos en Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios y todo lo demás de la Biblia. Y hay ciertas diferencias en la manera en que interpretamos las Escrituras y también diferencias en la manera en que vivimos algunos de los mandamientos. Pero encima de eso, como mencionaste, algo que te llamó la atención de BYU es que ellos tienen este código de honor, ¿verdad? Que es para los estudiantes de cómo deben vivir, que está basado básicamente en los principios que se enseñan en la iglesia de nosotros. Entonces, algunos como son diferentes y me gustaría saber que nos comentes cómo has podido navegar, cumplir con algunas de estas cosas en el código de honor que no son necesariamente parte de tu religión, pero que has decidido, bueno, yo voy a esta institución, entonces yo me adjunto a estas cosas de igual manera. Entonces, ¿cómo has logrado hacer eso? Siento que lo más fácil fueron las cosas que overlap con lo que yo ya creía, entonces no hubo ningún problema como que adaptándose. De ahí las otras como cosas diferentes era como que no quieren que tomes, no quieren que fumes, no quieren que hagas como que cosas raras, cosas así, que siento que está súper bien. O sea, te hablan del honor code desde que estás aplicando, así que sabes a lo que venís un poquito, tenés como que ese preview y estás como que ese es tu agreement para estar acá y siento que todos estamos en la misma página.
Y te das cuenta que puedes tener un montón de diversión sin necesidad de estar tomando alcohol o estar fumando o estar haciendo cosas así. Eh, y te cambia como que la perspectiva, como que wow, es un ambiente súper sano y súper seguro también. Entonces, me gustó bastante. Ok, sí, me recuerdo que me comentabas que te sentís segura, te sentís tranquila, te gusta la manera de divertirte y te ha gustado Sí. las cosas que has aprendido, porque me comentabas juegos de mesa, ¿verdad? Sí, un montón. Incluso unos que nunca había escuchado de esos. Ok, entonces has encontrado otras maneras de diversión y así. Ujú. Muy bien. Entonces, quiero que regresemos un poco al inicio porque tengo esta curiosidad de que quiero saber si siempre eras así de devota y religiosa o si eso ha cambiado al estar aquí y tener estas diferentes oportunidades de tener que como resaltar por tu fe y poder representar a tu fe. ¿Cómo era en comparación en El Salvador como es ahora? Siento que hay bastante gente que es como que religiosa por tradición. Ajá, especialmente en Latinoamérica, Ajá, ¿verdad? como Ok. que decís que sos católico, pero católico de nombre, porque te bautizaron y ahí ya estuvo. Sí, yo sí iba a misa, cosas así. Mis colegios fueron católicos, los dos, entonces siempre estuve como que rodeada como que de misa entre semana, adoración también. Entonces, mis abuelitos estaban súper involucrados en la iglesia también. Entonces, creo que eso mismo me llevó como que estar interesada en seguir siendo parte de y buscar ese extra aparte de la misa los domingos. Mi hermana me acompañaba a adoración todos los jueves, que era como que una de nuestras actividades favoritas. Y tal vez Bible study de vez en cuando. Eh, pero creo que hasta que vine aquí fue cuando te pones como que ya en la perspectiva de verdad lo estabas haciendo y lo vas a seguir haciendo. Y de ahí cuando ves la necesidad de que tal vez subir un poquito como que los esfuerzos que estás haciendo. Pero lo bueno es cuando tenés amigos que también los quieren hacer y Sí, te ayudan. te motivan un montón. Ya, que te ayudan. Ya, como te digo, yo en Nicaragua es católico por tradición, obviamente, o sea, es algo que está bien arraigado, pero mucha gente también es bien devota. Y de hecho mi familia, mi abuela siempre ha sido bien devota a la iglesia y mis demás familiares que yo tengo también. Y creo que eso me ha ayudado como a tener una perspectiva como más amplia, porque creo que la experiencia que estás teniendo vos ahorita es la experiencia que yo tuve cuando yo crecí, porque yo fui a un colegio católico. De hecho me recuerdo algo chistoso que pasó ya para cuando va a empezar la Semana Santa, que empiezan con todas las tradiciones Sí. litúrgicas. Una vez que yo estaba chiquito y nos dijeron que íbamos a ir porque la escuela primaria donde yo fui estaba la escuela aquí y estaba la iglesia al lado. Ajá. Y entonces los profesores nos llevaron porque parte como del currículum te llevan y vas a misa, pues. Y yo fui y era un miércoles de ceniza, ¿verdad? Y veo que todo el mundo va en fila. Ajá. Yo me pongo en la fila también porque van todos mis compañeros y me pongo en la fila. Y vamos todos arriba y pasamos enfrente y está el cura, está el padre, ¿verdad? Ajá. Y nos ponen la cruz, que no Sí. sé qué. Y entonces todo el mundo daba su cruz en la cabeza y ok. Y entonces recuerdo que llegué a la casa y mi mamá pensó que era chistoso simplemente porque, o sea, yo ni siquiera sabía ni tenía idea de qué significaba, ¿verdad? Ajá. Entonces fue como un chiste, pues fue algo como divertido. Y Brian, ¿y vos qué andabas haciendo? Me dice mi mamá como, ¿qué pasó? Y entonces fue algo así como interesante y que como fue un chiste cuando pasó, como qué chistoso, Sí. esto que andabas ahí, hiciste eso sin saberlo, sin pensar. Y como, ok, hay que entender un poquito como esto tiene un significado para ellos en la religión y hay cosas que nosotros creemos que son similares, ¿verdad? Pero obviamente no sos miembro de la iglesia, entonces, o sea, no está mal, pero siempre hay que ser respetuoso. Ella siempre me inculcó eso, que recuerdo cuando me tocó ir a la secundaria, yo íbamos a veces a la misa y era requerido, o yo iba, o había Vía Crucis, Sí. y yo iba y yo participaba hasta donde yo me sentía como que yo podía sin como intervenir en la fe, porque yo sé que hay, como en la iglesia de nosotros igual hay reglamento y cosas Sí. que tenés que seguir, ¿verdad? Entonces yo participé hasta donde se me permitía como alguien fuera de la religión, ¿verdad? Entonces,
te comento eso porque siento que yo entiendo un poco tu experiencia, porque yo crecí y yo era uno de dos miembros de la iglesia Wow. en mi escuela secundaria de como 500 personas aproximadamente. Wow. Y la muchacha, yo sabía que era miembro de la iglesia, pero no nos conocíamos mucho y también estamos en grados diferentes. Entonces, yo siento que entiendo un poquito lo que está pasando ahora porque tal vez bueno, vos creciste yendo a estas cosas también con tu amiga del bachillerato, fuiste a una iglesia católica, en una escuela católica, pero ahora estás en el lado contrario. Entonces, Ajá. te entiendo un poquito y me parece que es maravilloso que has podido eh, encontrar esa conexión y esa parte. Me gustaría que hablemos un poco de este concepto que me mencionabas de diosidencias. Sí. Quiero que expliques eso y en el ángulo que quiero que nos lleves es esta idea de tenías un plan diferente de dónde querías ir y terminaste en otro lugar y has podido encontrar una comunidad y cosas muy buenas que ya nos has compartido. Pero quiero que puedas conectar esa idea de diosidencias, que puedas explicar de dónde viene. Esto que me comentabas a mí antes de que nos sentáramos a platicar y cómo lo conectas con éxito. Siento que hay un montón de cosas que queremos controlar, como que quiero hacer esto, quiero ir acá, quiero estudiar esto, eh, pero que a veces quizás no es lo que Dios quiere o que incluso tienen mejores planes para ti. Y siento que eso es lo que pasó cuando yo me gradué en el 2021, mayo 2021, iba a comenzar a estudiar en agosto 2021. Pero cosas pasaron, me quedé trabajando en El Salvador. En todo eso logré ver a los perritos de mi perrita. Mi hermana estaba en el colegio, entonces yo la llevaba, pasaba bastante tiempo con ella. Ayudaba en la casa, cosas así. Estuve practicando un poco lo de marketing porque estuve en una empresa viendo este producto y cosas así. Y al mismo tiempo estaba dando como que de lado con la iglesia en el área de formación. Y mi abuelito también le diagnosticaron cáncer en ese momento. Entonces fue como que Dios sabía que tal vez no me tenía que haber ido en ese ratito. A mí me costó verlo por bastante tiempo, pero que por algo pasan las cosas y uno ocupa bastante el término de coincidencias, pero siento que es Dios el que influye más en eso. Por eso las llamo diosidencias, porque Él sabe que hay mejores planes para ti, o que tienes que estar en un lugar en ese tiempo, o no tienes que estar en otro, por alguna otra razón. Y mencionabas estas diosidencias, ¿verdad? Estas cosas que pasaron durante este tiempo que estuviste en El Salvador. Y ahora, aquí en BYU, estás estudiando negocios. Cuéntanos cómo has visto la mano de Dios a través de esta parte académica, especialmente ya estando aquí. Yo ahorita soy pre-business, quiero aplicar a strategy y a marketing este summer que viene. Y al lado también estoy ayudando con ALFA, que es la Asociación de Latinos en Negocios. Y me gusta porque es como que una manera que puedo apoyar a mi comunidad en el área que yo estoy como que estudiando, y al mismo tiempo tener puestos de liderazgo, que vi ahorita tantas oportunidades de estar involucrada en el campus que solo es cuestión de que digas quiero ayudar aquí, quiero ayudar acá. Eso te abre un montón de puertas. Justo ahorita en Summer fuimos a la conferencia de Alpha de todo el país. Fue en Las Vegas y está lleno de entrevistas, oportunidades para tener internships, career fair, para que hables con compañías que vos decís como que wow, tipo ves Google, Goldman Sachs, Microsoft, hoteles, ves tanta cantidad de compañías que decís, o sea, pudieras trabajar como que en tus sueños, pero aquí se vuelve como que una oportunidad porque por lo mismo de la reputación de BYU, compañías quieren gente que salga de aquí, entonces tienes la oportunidad de trabajar con ellos también. Entonces creo que ese es como que como puedes ver el éxito y como Dios te va moviendo en bastantes lugares.
Y creo que lo más bonito es que haces cosas con tus mejores amigos. Si estás involucrado en diferentes cosas, de iglesias de tus amigos, hey, debería aplicar esto, y ya. O sea que algo que sucedió como tal vez un plan B Ajá. se ha convertido en una parte integral de su Sí. vida. La verdad es que sí. Le cuento a mis papás, trato de hablar con ellos seguido, trato de hablar cada día, si es posible, pero a veces hay cosas que pasan. Y les cuento de gente que viene como que a hablar a mis clases, cosas así, como que guests. Ahorita estoy tomando executive lectures, y hoy estuvimos con el head coach de los Utah Jazz, Will Hardy. Y nos invitaron a un juego de los Utah Jazz. Son como cosas que pasan que son tan random, pero que BYU abre la puerta para eso. Entonces es como que creo que estoy donde debería de estar, y en el tiempo que debería estar. Tal vez si hubiera venido un año antes no me hubiera gustado mucho, o si hubiera venido un año después hubiera sido diferente, y solo estar feliz con la gente que estás también. Entonces, si pudiera resumir tu mensaje o tu ideología y eso que sea un mensaje para la audiencia acerca del éxito, ¿cómo lo resumirías? Creo que sería estar abiertos a las oportunidades, estar involucrado y ver en qué manera puedes poner tus talentos al servicio de Dios y de la comunidad, pero disfrutarlo al mismo tiempo. Verlo como una manera de que tú puedes aprender, que puedes aprender de otros, y que tal vez un no al inicio no significa que no vas a tener más sí en el futuro, y solo ser una persona con los demás, tal vez. ¿Qué? ¿Algo más que te gustaría añadir? Creo que si la gente tiene la oportunidad de hacer un study abroad, te abre un montón de puertas, oportunidades, y te enseña un montón. Lo recomendaría bastante. BYU te apoya bastante, económicamente, y solo con el hecho de que quieren ayudarte a que puedas cumplir más todos tus objetivos. Ya. Qué bien. Entonces, Cougar fan, ¿sí? Sí. ¿Siempre? Ok, perfecto. Fernanda, muchas gracias por venir aquí y conversar conmigo y contarnos tu historia. Sí, no, gracias por tenerme y por la iniciativa de tener estas entrevistas también. Ya. Entonces, con ustedes, Fernanda Romero, de El Salvador. Manténganse al tanto para escuchar la perspectiva hispanohablante de nuestros invitados y las raíces e influencia que tienen en la cultura latina. Pueden encontrarnos en Spotify como Las Caras del Éxito. Hasta la próxima. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.